Hola emprendedores, hoy os he preparado un video muy detallado sobre el plan de empresa. ¿Estáis preparados? ¡Vamos allá! En este video te voy a mostrar con un ejemplo cómo se puede elaborar un plan de empresa. He cogido el ejemplo de un restaurante, pero se podría haber hecho con cualquier tipo de negocio. Si no lo sabes, yo me dedico profesionalmente a preparar planes de negocio y te dejo un enlace en la descripción donde tienes mis servicios. Pero ahora entramos en materia. Entonces, ¿qué es un plan de empresa? El plan de empresa es un documento que identifica, describe y analiza una oportunidad de negocio. Examina la viabilidad técnica, económica y financiera del mismo negocio y desarrolla todos los procedimientos y estrategias necesarias para convertir la citada oportunidad en un proyecto empresarial concreto. Es una herramienta imprescindible cuando se quiere poner en marcha un proyecto empresarial, sea cual fuera la experiencia profesional del promotor o promotores y la dimensión del proyecto. Ambas definiciones que acabo de dar son de la Dirección General de Industria y de la pequeña y mediana empresa. El mismo organismo también nos dice, para empresas ya establecidas, un plan de empresa bien diseñado puede ayudar a reconducir algún aspecto comercial, productivo, organizativo o financiero. Además, puede utilizarse como base sobre la que se levanten proyectos de crecimiento o diversificación de la actividad principal. Ahora veamos algunos usos del plan de empresa. Un plan de empresa sirve para entender la viabilidad de un proyecto empresarial, su rentabilidad potencial y sus necesidades de financiación. También para convencer a inversores para que participen en el proyecto y aporten capital. También puede servir para convencer a bancos y entidades financieras para que financien el proyecto con créditos y otros productos financieros. Además, puede servir para solicitar ayudas y subvenciones y también para pedir autorizaciones administrativas como visados o permisos de residencia, pero también algunas licencias en sectores reglamentados. Y ahora que hemos visto esas definiciones, ahora sí, vamos a ver cómo hacer un plan de empresa. Entonces, en este video vamos a ver la estructura del plan de empresa, las preguntas a las que tienes que responder para poder preparar cada sección del plan de empresa y, para que sea más visual, veremos un ejemplo concreto de plan de empresa simplificado con el caso de un restaurante. Empecemos por la estructura del plan de empresa. He dividido este video en 9 secciones principales. Primero, veremos el resumen ejecutivo del plan de empresa. A continuación, plantearemos cuál es la idea de negocio. Presentaremos el equipo humano. Veremos en qué mercado se va a ubicar este negocio. Hablaremos de la estrategia comercial, también del funcionamiento de la empresa. Analizaremos las fuerzas y debilidades del proyecto. Y por supuesto haremos unas previsiones económicas para ver la viabilidad y la rentabilidad del proyecto. Y finalmente tendremos una sección de anexos. Empecemos entonces con el resumen ejecutivo. ¿Y qué es el resumen ejecutivo entonces? Pues es un gancho que sirve para captar la atención del lector de tu plan de empresa. Es un resumen sintético que va a incluir cosas como la propuesta de valor, las ventajas competitivas, la presentación del equipo humano, etc. Por cierto, aquí tengo un video sobre el resumen ejecutivo que te enlazo para que puedas saber un poco más sobre esos aspectos. Y como es la primera parte del plan de empresa, se hace al final, cuando ya tienes toda la información. Así que pasaremos a la siguiente sección. Vamos a ver la idea de negocio. La idea de negocio es una sección muy importante porque cualquier lector de tu plan de empresa tiene que entender
perfectamente cuál es la necesidad de mercado que se contempla cubrir con ese proyecto, cómo se va a aportar una solución para esa necesidad, qué valor añadido tiene la propuesta de valor y cuál es el modelo de negocio con el que se va a operar. Entonces, el ejemplo de restaurante que he preparado para este video sobre el plan de empresa es el de una crepería bretona en Valencia. ¿Cuál es la necesidad? Lo cierto es que en la ciudad de Valencia hay mucha oferta gastronómica y bastante diversificada. Sin embargo, la mayoría son hamburgueserías, restaurantes italianos, sitios de tapeo, es decir, muchos de los restaurantes de siempre. Y sin embargo, solo hay 3 creperías francesas auténticas. Por lo tanto, abrir una crepería bretona respondería a varias necesidades de mercado. Primero, respondería a la necesidad de los amantes de la gastronomía que buscan alternativas diferentes a la oferta actual. También podría atender a los residentes nacidos en Francia, son 5.000 en Valencia capital y más de 22.000 en la provincia, que buscan una experiencia culinaria auténtica. Y finalmente podría atender a los turistas, tanto franceses como de otros países, que quieran descubrir nuevos sabores. ¿Y cuál es la solución propuesta? Pues es abrir una crepería bretona auténtica en el barrio de Ruzafa en Valencia, que se llamará Tregastel, como un famoso pueblo costero del norte de Bretaña. La oferta culinaria incluirá, por supuesto, los tradicionales galets salados de trigo sarraceno, además de los famosos crepes dulces. La comida se podrá degustar acompañada de sidra bretona tradicional. ¿Y qué valor añadido va a aportar esta crepería bretona? Pues primero va a tener un auténtico chef bretón con una gran experiencia en elaboración de galets y crepes. Además, propondrá una gran variedad de ingredientes y sabores, desde los platos más tradicionales, como el galet complet, hasta propuestas más innovadoras para comensales exigentes. Además va a tener precios muy competitivos, porque una cena completa costará 20 euros por persona aproximadamente. Y por supuesto tendrá una muy buena ubicación en el corazón del vibrante barrio de Ruzafa en Valencia. Ahora hablemos del modelo de negocio. En este caso no hace falta detallar mucho porque ya sabemos todos cómo funciona un restaurante. Lo que pasa es que hay muchos proyectos donde mencionar el modelo de negocio es fundamental porque se propone algo distinto a lo más habitual. Por ejemplo, si se trata de un modelo de suscripción, un modelo de publicidad, etc. Hay que asegurarse de que los lectores del plan de empresa van a entender cómo se va a monetizar el proyecto, cómo se convierte el proyecto en dinero. Y ahora pasamos a la siguiente sección, el equipo humano. Es evidente que el capital humano es fundamental para el éxito de cualquier proyecto y por supuesto de cualquier empresa o negocio. De ahí la importancia de responder a algunas preguntas como esas. ¿Quiénes son los promotores del proyecto? ¿Qué roles tendrán en la empresa? ¿Qué hace que este equipo sea el más adecuado para llevar a cabo el proyecto? ¿Está previsto contratar empleados? ¿Con qué perfiles y con qué sueldos? ¿Y cómo será la organización? Ahora vamos a hablar del equipo humano de nuestra crepería Tregastel. Vamos a hablar de los promotores y sus roles primero. Pierre nació en Francia. Estudió cocina, trabajó en una crepería conocida en París, luego en una en Madrid y ahora ha llegado a Valencia donde quiere emprender su propio proyecto. Es socio fundador de la nueva crepería Tregastel y se encargará de la concepción del menú y también de elaborar los galets y crepes, además de otros platos y postres. Ahora vamos a ver a la otra promotora. María es valenciana, tiene 10 años de experiencia en hostelería, donde empezó como camarera, pero acabó siendo la encargada de uno de los restaurantes de una franquicia.
pero ya no quiere trabajar para los demás, así que es socia cofundadora de la crepería Tregastel y ella se va a encargar de atender a los comensales, además de la supervisión del restaurante y de la gestión económica. Ahora vamos a ver la adecuación de esas dos personas al proyecto. Pierre es un cocinero experto en crepes y en galets que además tiene la experiencia de trabajar para una clientela española. María tiene mucha experiencia en hostelería y ya gestionó un restaurante. Además, habla inglés. Los dos forman un equipo perfectamente adecuado al proyecto de la crepería Tregastel. ¿Y cuáles son los empleados previstos? Pues a priori al principio no van a contratar a nadie. Solamente dentro de unos años, si el proyecto funciona bien, contratarían a un asistente de cocina y a otro camarero. Y los sueldos van a ser lo que mande el convenio del sector en este caso. Veamos ahora la organización. En el caso de proyectos más complejos, cuando hay una plantilla grande, en esos casos sí que es interesante incluir una descripción más detallada de la organización, incluso con un organigrama con las principales funciones. Pero para un proyecto tan pequeño como el que estoy planteando, no suele ser necesario. Ahora vamos a ver otra sección muy importante del plan de empresa, el análisis de mercado. Para poder valorar el potencial del proyecto, es necesario hacerse algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es tu mercado? ¿Qué evolución ha tenido el sector? ¿Quiénes son los clientes objetivos? ¿Y cuáles son los principales competidores? Vamos a ver la evolución reciente del sector de la restauración. El año pasado, el sector facturó más de 54.000 millones de euros en España, según el INE. Es un sector cíclico y sensible a las crisis, y aquí tenéis la evolución de los últimos 5 años, donde se ve la caída fuerte durante la pandemia. Pero es un sector que mueve mucho dinero, aunque como hemos dicho, es muy cíclico. Ahora vamos a ver los mismos datos para la Comunidad Valenciana y vemos que el año pasado se facturó más de 6.500 millones de euros. Y es cierto que la Comunidad Valenciana ha tenido un mejor comportamiento que la media de España gracias al turismo en los últimos años. Ahora veamos los clientes objetivos para este proyecto. Hay dos grupos de franceses interesantes. Primero, los residentes en la ciudad de Valencia. Son más de 5.000 y muchos van a tener nostalgia de probar los galets. Además, hay 700.000 franceses que visitan cada año la ciudad. Así que, a pesar de que vayan a probar cosas como la paella y cosas típicas de Valencia, muchos pueden tener una nostalgia también de la comida francesa y querer probar un sabor familiar durante su estancia. Además, hay un grupo interesante que son los residentes en Valencia que exploran nuevos tipos de platos y buscan algo auténtico. Hablo principalmente de españoles viviendo en Valencia. Y también están los otros turistas que pueden querer probar otro tipo de restaurante durante sus estancias. Ahora hablemos de la competencia. Primero está la Creperie Breton Anaï, que es la más antigua, lleva un montón de años, está en pleno centro, junto a la catedral, y es una crepería de referencia. Pero también está Mami Guélec, que se abrió hace unos pocos años en Abastos y tiene un chef francés. Sus galets y crepes son deliciosos y es mi crepería favorita en Valencia. También está La Girafe, un restaurante en la playa de Alboraya con una carta variada, pero con mucha oferta de galets y crepes. Y esos son los únicos 3 restaurantes de este tipo que hay en Valencia. Los únicos 3 que tienen galets franceses auténticos. Ahora pasamos a la siguiente sección, la de la estrategia comercial. Una de las formas de plantear la estrategia comercial es usar el concepto de las 4P del marketing mix, y para eso nos vamos a hacer 4 preguntas y una adicional. La primera pregunta es, ¿cuál es la estrategia de producto? Primera P. Luego, ¿cuál es la estrategia de precio? Segunda P. Luego, ¿cuál es la estrategia de distribución? Placement en inglés, que sería la tercera P. Y finalmente, ¿cuál es la estrategia de comunicación y publicidad? Promotion en inglés, que sería la cuarta y última P. Pero también nos preguntaremos
¿Qué haremos para cuidar la atención al cliente? Veamos entonces la estrategia de producto. Vamos a intentar explicar las principales características de la experiencia gastronómica, que es lo que vendemos, y no solo de la comida en sí, sino también del ambiente y del servicio. En este apartado podremos incluir un ejemplo de carta con los galets salados de trigo sarraceno y los crepes dulces. También podremos explicar cómo estará diseñado el local y cómo será el ambiente, la decoración. Asimismo, podremos profundizar en elementos claves del servicio como la rapidez en atender, coger los pedidos, preparar la comida y servirla, etc. Vamos ahora con la segunda P, la del precio. Vamos a intentar explicar el posicionamiento de precio de la nueva crepería. Por ejemplo, los galets tendrán un rango de precio entre 9 y 14 euros según los ingredientes que se elijan. Y los postres serán más económicos, los crepes dulces tendrán precios entre 5 y 8 euros. Además, las bebidas estarán a un precio asequible. Por ejemplo, un bol de sidra costará 3 euros y una botella de sidra 14 euros. Se trata de una opción relativamente económica dentro de la oferta de restaurantes de la zona. Ahora vamos con la tercera P, la de placement o distribución en español, y vamos a responder a la pregunta ¿por qué canales se distribuyen los productos y servicios? Eso es importante para cualquier negocio. En este caso, en nuestro restaurante concreto, vamos a decir que se trata de un restaurante sin entrega a domicilio ni recogida, todo en local. La ubicación del local es un aspecto clave porque se situará en el barrio de Ruzafa, una zona con mucha oferta y demanda de restaurantes. Tendrá una vitrina llamativa y una decoración inspirada en la Bretaña para intentar captar la atención de los que pasen por la zona. Será un local más bien pequeño, con un ambiente íntimo y mesas en general también pequeñas. Cuarta y última P, la de promotion, comunicación y publicidad. Vamos a responder a la pregunta ¿cómo se va a dar a conocer el nuevo restaurante? Aquí se van a usar varias estrategias. Una fiesta de inauguración, también una campaña de publicidad con reparto de folletos y buzoneo. Y vamos a promovernos en portales especializados como The Fork, a lo mejor con alguna promoción para los clientes durante los primeros meses. También se registrará el negocio en Google y TripAdvisor y se seguirán las opiniones de los clientes. Además, el restaurante tendrá perfiles en redes sociales con fotos y videos de los platos. Dentro de la estrategia comercial es importante cuidar la atención al cliente y responder a la pregunta ¿cómo aseguras una buena experiencia para tus clientes? Para nuestra crepería tenemos varios ejes. Un enfoque total en la calidad de la comida y el servicio, un trato amable en todo momento, la rapidez en todos los procesos para minimizar los tiempos de espera para los clientes. Y si surge un problema, queremos una resolución rápida para no tener insatisfacción por parte del cliente. Siguiente sección en estos videos sobre el plan de empresa, el funcionamiento de la empresa. Y vamos a responder a varias preguntas, como por ejemplo, ¿cómo es la organización de los procesos de trabajo? ¿Cómo son las instalaciones? Con una descripción detallada. ¿Cuáles son los principales proveedores? ¿O qué otros aspectos importan? Por ejemplo, aspectos normativos, restricciones técnicas, etc. Veamos como ejemplo el proceso cliente, en azul lo que hace María y en rojo lo que hace Pierre. María da la bienvenida al cliente y lo acompaña a la mesa. Le pide las bebidas, las prepara y las sirve. También pide qué platos van a querer y pasa la comanda a la cocina. Por supuesto, Pierre prepara los platos y avisa de la disponibilidad de esos platos cuando ya están listos. Luego María va a servir los platos, pedirá retroalimentación a los clientes y también se dedicará a cobrar, despedirse y volver a preparar la mesa para el siguiente turno.
Pero también hay otros procesos importantes. Por ejemplo, María se encargará de la toma de citas, mientras Pierre hará cosas como la compra de alimentos, la preparación previa de la comida, la gestión del inventario, mientras María, por ejemplo, podrá hacer la gestión de redes sociales y responder a las opiniones de los clientes. Respecto a la limpieza, pues Pierre se encargará de la cocina, mientras María se encargará de la sala. Ahora hablemos de las instalaciones. En esta parte es interesante describir esas instalaciones hablando, por ejemplo, de la disposición del local, de su superficie, del número de mesas, de la distribución de las instalaciones, etc. También puede ser muy útil aportar elementos ilustrativos, como por ejemplo unas fotos o unos planos. Eso es para que cualquier persona que pueda estar interesada en el plan de empresa pueda tener una idea más precisa del proyecto. Dentro del funcionamiento de la empresa es importante hablar de los principales proveedores, dando sus nombres. En este caso no doy nombres porque no es un proyecto real, pero necesitaremos proveedores para la harina y la harina de trigo, los productos como huevos, leche, carne y embutidos, las bebidas en general, que podrían ser a través de un distribuidor local, y también un proveedor francés para la sidra francesa. También harán falta proveedores para el material de cocina, los muebles, etcétera, que pueden ser distribuidores especializados. Y dentro del funcionamiento de la empresa hay otros aspectos relevantes. Podemos citar, por ejemplo, la forma jurídica. En este caso serían autónomos quizás con una comunidad de bienes, pero también puede ser la licencia de actividad, la normativa sanitaria, que es muy importante para un restaurante. Pueden ser temas como la accesibilidad, o la responsabilidad civil, que es importante muchas veces tener un seguro de responsabilidad civil. Pero tienes que ver qué otros aspectos podrían ser importantes en tu caso para tu propio negocio. Otra sección que me parece interesante hacer para un plan de empresa es el análisis DAFO. ¿Y por qué me parece interesante? Pues porque te permite construir un negocio más fuerte y más duradero conociendo sus debilidades y sus fuerzas. Y nos vamos a preguntar, ¿cuáles son las debilidades del proyecto? Es decir, los puntos internos negativos. También las fortalezas, que son lo contrario, los aspectos internos positivos. Pero también nos interesaremos en las amenazas, que son los puntos externos negativos, y en las oportunidades que podemos aprovechar, que son los aspectos externos positivos. Puede ser interesante hacer un análisis DAFO porque el proyecto entonces se puede apoyar en las fuerzas y aprovechar las oportunidades. Y al mismo tiempo, el proyecto se puede organizar para minimizar las debilidades y prepararse por si las amenazas se materializan. Eso permite preparar un plan de acción para ser más fuerte. Veamos entonces las debilidades del negocio. Primero, los galets de Bretaña no son muy conocidos fuera de Francia. No son como los crepes dulces que sí son muy conocidos. El negocio además depende mucho de los dos emprendedores. ¿Qué pasa si alguno de ellos se enferma? Un poco en la misma línea, tanto la capacidad del local como la capacidad de atender al público es limitada porque solo trabajan 2 personas. Y además esas 2 personas tienen recursos financieros limitados. Pero por suerte el proyecto puede contar con sus fuerzas, sus fortalezas, como que tiene un auténtico chef bretón, tiene una experta en gestión de restaurante, además tienen unos productos que se adaptan a muchas restricciones alimentarias, porque por ejemplo, el trigo sarraceno no lleva gluten y se pueden hacer crepes vegetarianos sin ningún problema, y además van a vender productos frescos y biológicos. Finalmente, apuestan por un servicio cercano y personalizado. Como principales amenazas podemos hablar de esas 3 creperías auténticas que están instaladas desde hace tiempo y tienen muy buena reputación. También que en la zona de Ruzafa hay muchísimos restaurantes contra los cuales competir. Además, como amenaza siempre hay que tener en la cabeza que el sector de la restauración es cíclico. Si viene una crisis, el gasto de las familias en restaurantes caerá de forma muy notable. También hay que tomar en cuenta que los gustos de los consumidores pueden cambiar con el tiempo
y ahora les pueden gustar los galets, pero a lo mejor no dentro de 3, 4 o 5 años. Y finalmente hay que tomar en cuenta aquellos riesgos normativos, es decir, que puede haber cambios en las leyes y en la reglamentación que pueden afectar al negocio. Pero hay muchas oportunidades para aprovechar. Por ejemplo, hay un núcleo de población francesa importante en Valencia. También el turismo internacional no para de crecer en Valencia. Asimismo, cada vez hay más personas interesadas por las alternativas culinarias a los restaurantes tradicionales de toda la vida. Y también es importante destacar que cada vez hay más personas interesadas por las opciones saludables y biológicas. Y ahora llegamos a una parte fundamental del plan de empresa, las previsiones económicas. En esa sección vamos a responder a varias preguntas. La primera es, ¿por qué es necesario hacer previsiones? Y luego veremos otras preguntas que son para la elaboración de esa sección del plan de empresa, como por ejemplo, ¿cuál es la inversión necesaria y cómo se logra la financiación? ¿Cuáles son los principales gastos mensuales? ¿Qué previsión hay de márgenes e ingresos? ¿Cuáles son las cuentas de resultados previsionales? Y ¿cuál es la evolución de tesorería prevista? ¿Por qué entonces hacer previsiones? Pues primero porque los emprendedores suelen subestimar los gastos y sobrevalorar las ventas potenciales. Eso les lleva a iniciar la actividad con una financiación insuficiente o a gastar en exceso en la inversión inicial. Un negocio nuevo tarda en consolidarse. Por desgracia, muchos restaurantes que hubiesen sido exitosos, si pudieran haber seguido unos meses más, tienen que cerrar por falta de liquidez. Y por eso, tener previsiones económicas realistas permite tener más margen de maniobra y tener más opciones de éxito. Entonces, vamos a ver una versión simplificada de la inversión. Tras encontrar el local, María y Pierre han valorado que hacía falta una pequeña reforma, equipar la cocina, comprar los muebles para la sala, colocar una barra, comprar equipos informáticos, rotular y decorar, comprar el género y además diversas inversiones como en menaje, en licencias, etc. Entonces, tras listar cuánto cuesta cada inversión, María y Pierre han llegado a un total de aproximadamente 30.000 euros. Pero son dos personas prudentes y han considerado también aportar casi 20.000 euros más como fondo de previsión. Ese dinero es para cubrir los primeros meses que potencialmente tendrán pérdidas y por lo tanto la inversión inicial es de 50.000 euros y no de 30.000. ¿Y cómo se puede financiar un proyecto empresarial? Pues hay varias formas de hacerlo. La primera es la aportación de los emprendedores, pero también se pueden buscar otros socios inversores que no trabajarán en el negocio, pero sí aportarán dinero y recibirán una parte de los beneficios, claro. Luego también están los créditos bancarios, los préstamos de amigos y familiares, las subvenciones públicas, etc. El crowdfunding, por ejemplo, y muchos más. Y en nuestro ejemplo, pues tanto María como Pierre han ido ahorrando a lo largo de sus trabajos como empleados y los dos van a aportar la mitad de la financiación necesaria, es decir, cada uno aporta 25.000 euros. Ahora vamos a hablar de los principales gastos mensuales, que pueden ser gastos mensuales o gastos trimestrales, anuales, semestrales, pero para los cuales se calcula el importe mensual. Entonces, Pierre y María han censado esos gastos y menciono aquí que no vamos a incluir en esos gastos el coste de la comida y la bebida, ya que hablaremos de esto en la sección sobre márgenes y ventas. Entonces, ¿qué gastos tenemos cada mes? El alquiler del local, los suministros, las cotizaciones de autónomos, el sueldo de los promotores, la gestoría y los profesionales, el marketing, el mantenimiento que pueda haber, seguros, etc. Y también vamos a mencionar que el sueldo de los promotores, en realidad, para un autónomo, el sueldo es el beneficio de la actividad.
pero en este caso vamos a poner una remuneración teórica a los emprendedores porque mientras estén trabajando en su proyecto recibirán una parte del dinero generado por el negocio o una parte del dinero que aportaron al principio para poder sostenerse, ¿no? Para poder vivir mientras están con este proyecto. Entonces, ¿cuáles son esos gastos mensuales? Pues está el alquiler, están los suministros, también las cotizaciones de autónomos que tienen una reducción el primer año y a veces el segundo año. Por cierto, tengo un video sobre la tarifa plana y la cuota cero y te lo dejaré enlazado. También la remuneración teórica de los emprendedores, que hemos supuesto 1.000 euros cada uno, un mínimo de subsistencia mientras lanzan el negocio, y los otros gastos, pues gestoría, marketing, mantenimiento, seguros diversos y las amortizaciones de la inversión inicial. En total, 4.600 euros al mes. Veamos ahora una estimación de márgenes y ventas con un recordatorio de precios y costes. Los galets se venden entre 9 y 14 euros, pero cuestan entre 2,2 y 3,5 euros, lo que representa un margen del 75%. Los crepes se venden entre 5 y 8 euros, tienen un coste de entre 1 euro y 1,6 € y dan un margen del 80%. Y así podemos hablar del margen de las botellas de sidra o de los boles de sidra. En general, para este negocio vamos a estimar un margen medio del 75%, que es bastante bueno para el sector de la restauración. Para hacer una estimación de ventas, vamos a basarnos en algunas hipótesis. Por ejemplo, que el local estará abierto de miércoles a domingo. También que tendrá un menú los miércoles, jueves y viernes al mediodía de 15 euros, que incluirá galette, crepe y bebida. El ticket medio para las noches y los fines de semana será de unos 20 euros. Además, calculamos que la capacidad máxima por turno será de 20 personas porque es un local pequeño y se harán 2 turnos por servicio. También estimamos que la ocupación de miércoles mediodía a viernes mediodía será de un 50% y que la ocupación sábados y domingos al mediodía será del 70%. Asimismo, los viernes, sábados y domingos por la noche estimamos que puede haber un 90% de ocupación. Con esas hipótesis podemos hacer un cálculo de la facturación a medio plazo, que es cuando el negocio se habrá asentado, no es inmediatamente, es dentro de 2 o 3 años. Entonces, la facturación de miércoles mediodía a viernes mediodía sería de unos 1.000 euros, mientras el fin de semana se podrán facturar más de 1.600 euros. Nos lleva a un total semanal de 2.700 euros, un total mensual de 11.600 euros y un total anual de unos 128.000 euros, porque solo habrá 11 meses de apertura, ya que habrá un mes de descanso del personal. Con el margen que hemos estimado antes, daría un margen anual de 96.000 euros, antes de los gastos, claro. Además, vamos a hacer un planteamiento bastante conservador sobre la evolución de las ventas en el tiempo. Vamos a empezar con un 40% de la estimación que hemos hecho para el medio plazo, es decir, con solamente 51.000 euros de ventas. El año 2 serían un 70% de esta estimación, 90.000 euros, y el año 3 el 100%, es decir, 128.000 euros. Recordad que no estamos hablando del 100% de ocupación, sino del 100% de la estimación a medio plazo de un funcionamiento mediano bueno del restaurante. Así podemos calcular el resultado del restaurante. En esa hipótesis he puesto una remuneración de los autónomos de 0 porque realmente su remuneración real será el beneficio que obtengan, además dividido por 2 porque tienen que repartirse ese beneficio. Vemos que el primer año apenas ganarían algo, un poco más de 6.500 euros a repartirse entre 2, es decir, un poco más de 3.000 euros por persona, sobre los cuales no van a pagar IRPF porque es un ingreso muy bajo. El año 2, entre los dos ganarían unos 35.000 euros
de beneficio de explotación, pero tendrían que pagar los impuestos, así que les quedaría más o menos 15.000 euros por cada persona. Y el año 3 ganarían unos 56.000 euros entre los dos, pagarían, sumando los dos, 11.000 euros de IRPF y tendrían un resultado neto de 45.000 euros para repartirse. Recuerda que lo anterior solo es una versión simplificada y anualizada. El plan de empresa debería tener estimaciones mensuales para poder seguir así mejor la evolución y el crecimiento del negocio, además de tomar en cuenta cosas como la estacionalidad. Con esos datos también podemos hacer un cuadro de tesorería simplificado para ver el dinero en la cuenta bancaria o en la caja del negocio. Entonces, empezamos el primer año con los 50.000 euros e inmediatamente nos gastamos esos 30.000 euros en las inversiones iniciales. Nos queda un poquito menos de 20.000 euros. Vamos a ingresar 51.000 euros de ventas. Tendremos un coste de la comida y bebida de alrededor de 13.000 euros y unos gastos de explotación alrededor de 30.000 euros. Si a eso le quitamos los 1.000 euros mensuales que cada autónomo tiene que sacar de la caja del negocio para vivir, al final del año se habrá gastado casi toda la liquidez y quedará un poquito menos de 4.000 euros. Pero el segundo año, como los ingresos de explotación suben notablemente, a pesar de una pequeña subida de los gastos, se puede permitir una remuneración de los autónomos un poquito más alta, de 1.200 euros al mes, que tampoco es excepcional, pero ya es algo mejor. Y después de pagar los impuestos, la liquidez se habrá recuperado un poquito, habrá un poquito más de dinero en la caja. Finalmente, el tercer año, ya con un funcionamiento, digamos, normal, tendríamos unos ingresos de explotación de 128.000 euros, el coste de la comida y bebida de 32.000 euros, los gastos de explotación subirán porque habrán subido, por ejemplo, las cotizaciones de autónomos, y se podrán subir las remuneraciones de los autónomos, por ejemplo, a 1.500 euros por persona, pagar los impuestos y la liquidez habrá subido otra vez más de 10.000 euros, lo que significa que realmente los autónomos podrán cobrar más. Recuerda que, al igual que para la cuenta de resultados, lo anterior es solo una versión simplificada y anualizada. En el plan de empresa es importante tener esas previsiones de tesorería al nivel mensual para poder anticipar si durante los primeros meses podría ocurrir un momento de mucha tensión sobre la liquidez, porque en ese caso se podría buscar más financiación inicial o incluso recortar algunos gastos para no poner en peligro el futuro del negocio. Vamos a hablar de la última de las secciones, en este caso son los anexos. En los anexos vamos a poner documentos que son interesantes para el proyecto, pero que son a lo mejor demasiado detallados para entrar en la presentación principal del plan de empresa, como por ejemplo, estados financieros detallados y mensualizados, una serie de indicadores económicos, el punto muerto, indicadores de rentabilidad, etc. También el currículum de los emprendedores y, por ejemplo, otros documentos como un borrador del contrato de alquiler en este caso, etc. Y ahora tenemos que volver al resumen ejecutivo porque ya hemos hecho el plan de empresa y necesitamos la primera parte. Entonces ya tenemos toda la información para hacer el resumen ejecutivo. Tregastel es una crepería bretona auténtica situada en el barrio de Ruzafa en Valencia. Lideran el proyecto Pierre, un chef francés especializado en galette y crepes, y María, profesional experta en la gestión de restaurantes. La propuesta de valor va dirigida a los residentes franceses de Valencia, a los turistas franceses, pero también a los valencianos amantes de la gastronomía y a los turistas en general. Solo hay otras 3 creperías auténticas en toda la ciudad. Se ofrecerán unos platos auténticos y elaborados con productos de alta calidad y biológicos. El posicionamiento de precio es medio, con galette de 12 euros y crepes de 6 euros. Aunque se invertirá un presupuesto en marketing,
La apuesta para crecer son una calidad excelente de comida y servicios y las recomendaciones de clientes. Al inicio, solo se emplearán los dos emprendedores como autónomos. El local es pequeño, pero con una buena distribución y con una reforma mínima se podrá aprovechar para rentabilizar el gasto de 1.500 euros mensuales en alquiler. Es una oferta culinaria de alta calidad y diferenciada que se adapta a las principales restricciones alimentarias, tanto celíacos como vegetarianos, por ejemplo. Las previsiones económicas muestran una buena rentabilidad a medio plazo con unas hipótesis razonables. Lo ves, es un video bastante largo, pero muy detallado que explica paso a paso lo que hay que hacer para hacer un plan de empresa. Si necesitas ayuda, no dudes en consultar el enlace en la descripción para ponerte en contacto conmigo. Si este video te ha parecido útil, dale un me gusta y no dudes en suscribirte al canal porque publico muchos videos de ayuda para emprendedores, desde ideas de negocio hasta guías detalladas sobre negocios específicos o, por ejemplo, cómo presentar algunos de los modelos para los autónomos en España. Y, por supuesto, videos sobre el plan de empresa. Me despido por hoy. Espero que tengas una semana excelente. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.